Muy buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Muy bienvenidos a la continuación del repaso de las lecciones de Escuela Sabática para este tercer trimestre del año 2025, en el cual estamos estudiando el tema el Éxodo, viaje a la tierra prometida. Y esta semana hemos estado estudiando la lección número 9, que se titula Cómo vivir la ley. Y este día, jueves 28 de agosto, el título de la lección es simplemente Venganza. Pero como siempre, hermanos, antes de continuar con el estudio de la palabra de Dios, los voy a invitar a que ahí donde nos encontramos, inclinemos reverentemente el rostro y tengamos una oración. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, te alabamos y te glorificamos, te damos toda la honra y la gloria que solo a ti te corresponde, Señor. Alabado y bendito seas. Gracias por tantas bendiciones inmerecidas que tú nos das. Gracias por la oportunidad de abrir nuevamente tu palabra. Te rogamos que tu Espíritu Santo nos guíe en la comprensión de lo que vamos a ver, ya que este es un tema que, Señor, que es realmente importante y ya vamos a ver por qué. Señor, y te pedimos que tu Espíritu Santo nos ilumine y te damos gracias, Señor, por el maravilloso sacrificio de nuestro Señor Cristo Jesús en la cruz del Calvario, donde su sangre preciosa fue derramada para redimirnos de todo pecado y permitirnos, Señor, obtener la salvación por medio de la fe en esa gracia maravillosa que realmente no merecemos, pero es un don tuyo. Quédate con nosotros, perdona nuestros pecados, te lo rogamos en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, cómo vivir la ley y este día el título Venganza, que realmente está relacionado con lo que hemos estado estudiando el día anterior, el día miércoles, que se titula Ojo por Ojo y básicamente ese es, digamos, un repaso de lo que implicaba la ley, que era una ley que aparentemente era retributiva, vengativa, pero ya vimos que cuando Jesús la amplió en el Sermón del Monte, realmente le dio su sentido correcto. No era simplemente para mostrar a las personas que si yo tomo una acción, hay una reacción directa en contra mía. Así es que nuevamente era para ampliar el mandamiento que Jesús, en el cual Jesús resumió, los mandamientos en los cuales Jesús resumió toda la ley, que era amar a Dios por sobre todas las cosas, que es el amor vertical, y al prójimo como uno mismo, que es el amor en horizontal hacia nuestros prójimos. Y realmente esto de ojo por ojo y diente por diente, realmente lo que nos dice es que si amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, no va a haber necesidad de aplicar esa situación. Sin embargo, como el pecado trastornó todo en este mundo, Dios les dio, digamos, estos estatutos precisamente para prevenir más violencia y que no hubiera, porque el que perpetraba un hecho sabía que se le iba a pagar de la misma manera. Entonces, pero realmente la enseñanza, como aprendimos el día de ayer, es que debemos amar a nuestros enemigos. Y eso se aplica en todas las esferas de nuestra vida y particularmente dentro de la iglesia. Debemos amar a aquellos a quienes nos han hecho daño. Y realmente es un proceso, es un viaje que nosotros iniciamos que es parte también de el viaje del proceso de la santificación. Dios nos está transformando, nos está convirtiendo, porque convencidos ya estamos y creemos en el Señor Jesús para salvación, pero todo este proceso de la santificación, Dios está limando nuestras asperezas, limando nuestro carácter, porque hay varias cosas que deben ser transformadas. Y esta es una de las más importantes, la venganza, y vamos a ir directo a lo que la lección nos envía, a leer los versículos. Primero nos dice, ya pone ahí el versículo bien extractado, pero es Romanos 2 y 19, y vamos a ver Deuteronomio 32, 35. Lo vamos a ver en la versión Reina Valera del 60, y los invito a leer conmigo. Leo en Romanos 12, 19. Dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios,
porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Aquí quiero que vamos a leer Deuteronomio 32-35, que básicamente es el precursor de este versículo que utiliza Pablo acá. Dice Deuteronomio 32-35, mía es la venganza y la retribución. A su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano y lo que les está preparado se apresura. Leo una versión, bueno, en la nueva versión internacional, este versículo se lee así, mía es la venganza, yo pagaré. A su debido tiempo su pie resbalará, se apresura su desastre y el día del juicio se avecina. Juicio, siempre que es mencionado por Dios y que lo está diciendo, implica el otro aspecto del carácter de Dios, que lo encontramos y lo hemos estudiado ya anteriormente en otros trimestres, que sin bien Dios es amor, pero también Dios es justicia. Y cuando habla de juicio, es un justo juicio porque Dios es el único juez justo. Eh, y la versión Dios habla hoy, Deuteronomio 32-35 lo traduce así, dice, para el día en que me vengue y les dé su merecido, para cuando llegue el momento de su caída, ya está cerca el día de su destrucción, ya se les acerca la hora. Pero ahora quiero regresar a una palabra que es crucial en estos versículos. Mía es la venganza. Esto es algo que le pertenece a Dios y aquí voy a hacer un paralelo que nos va a permitir comprender mejor el sentido. El diezmo, el diezmo que es el 10% de todas nuestras entradas, y acá voy a ocupar un término de la contabilidad, está el ingreso bruto y está el ingreso neto. Y yo siempre, viendo el trasfondo de la Biblia y cómo los israelitas, era su sociedad, su economía, básicamente una sociedad agraria, realmente Dios les pedía el diezmo del ingreso bruto, o sea, el ingreso total sin descontar nada. Y acá, nuevamente yendo a la contabilidad, tenemos el ingreso bruto y a ese se le descuentan costo de ventas, gastos de ventas y todas las cuestiones, y una serie de cuestiones, gastos administrativos, gastos financieros y todo. Y al final queda una ganancia. Y yo no estoy de acuerdo en que de esa ganancia es que hay que diezmar, no. Dios nos dio todo. Y de ese todo nosotros podemos pagar todos los gastos que implicaron producir ese todo. Y así es que lo que Dios nos da es el todo original y sobre ese es el que pienso que deberíamos diezmar. Pero el punto que quería llegar es que el diezmo le pertenece a Dios. Dios dice que el diezmo es mío y que debemos devolvérselo. No lo estamos pagando, no lo estamos, de la bondad de nuestro corazón, dando, sino que realmente Dios ha dicho es mío y le pertenece a Él y por lo tanto lo devolvemos por amor y por fe en Dios, porque la verdad es que la mayordomía, financiera en este caso es una cuestión de fe. Yo sé que con ese 90% o menos que me quede, porque también tengo que dar una ofrenda, con ese 85 o 80% que me quede, va a ser mucho más próspero que si yo no hubiera dado el diezmo y la ofrenda. O sea, ese 80% se va a transformar en un 200, 300, 400% en salud, en bendiciones, salud para la familia, salud para los hijos, para los cónyuges. Se va a transformar en protección de Dios. O sea, va a ser un cúmulo de bendiciones. Como dice en Malaquías 3:10, probadme ahora en esto y vaciaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde, hermanos. Entonces, ese 80% que queda, digamos, haciendo un ejemplo, que damos 10% el diezmo y 10% de ofrenda, ese 80% se va a transformar en 500%, 1000%. Dios lo va a saber hacer prosperar en su mano conforme a su voluntad y a las necesidades de cada quien. Bueno, entonces regresando, ese día, el diezmo es mío. Pues acá Dios dice, mía es la venganza. Entonces la venganza no nos pertenece a nosotros, por lo tanto no debemos vengarnos, sino que la venganza es del Señor y por eso dice yo pagaré, dice el Señor y me gusta cómo, las versiones estas lo traducen. El Dios habla hoy, ya está cerca el día de su destrucción de los impíos y
ya se les acerca la hora. Y por cierto, esto de como uno ve a los impíos prosperar y uno dice, ¿y por qué estas personas que son tan malas tienen tanta prosperidad? Y nosotros no somos los primeros que nos hacemos esa pregunta. Lo voy a llevar al Salmo 73, un salmo de David, donde David también se preguntó qué pasaba con esto. Y voy a leer de los versículos 12 al 20. Dice, he aquí estos impíos sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Leo una versión Reina Valera del 60. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, hablaré como ellos, como los impíos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. La versión Dios habla hoy traduce este versículo 16 como traté de comprender esto, pero me fue muy difícil. Y luego el 17 dice, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente, continúo leyendo la versión de Dios habla hoy, dice, solo cuando entré en el santuario de Dios comprendí a dónde van ellos a parar. Los has puesto en lugar resbaladizo y los empujas a la ruina. En un momento quedarán destruidos. El miedo acabará con ellos. Cuando tú, Señor, te levantes como cuando uno despierta de un sueño, despreciarás su falsa apariencia. Entonces, hermanos, acá nuevamente es una referencia a la justicia de Dios. Y Dios no es un Dios vengativo, sino que es un Dios que da justa retribución, como dice la Biblia, pagará a cada uno conforme a sus obras. Así es que si hemos obrado mal, tengamos cuidado porque Dios nos va a pagar conforme a esas obras. Si hemos obrado bien, no tenemos nada de qué preocuparnos porque el Señor también va a pagar conforme a esto. Pero acá en la lección nos manda también a leer el Mateo 6:4 y 6, Mateo 16:27, Lucas 6:23 y segunda de Timoteo 4:8. Vamos a empezar con Mateo, siempre en la versión Reina Valera del 60. Mateo 6:4 dice, para que sea tu limosna en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Leo el 6, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Hermanos, muchas veces nosotros hacemos el bien y queremos que nos feliciten y nos lo agradezcan. Conocí a un hermano en una iglesia que el hermano era muy generoso, le gustaba compartir las bendiciones que Dios le había dado e hizo muchas ofrendas a muchas iglesias, pero a él le gustaba que lo llamaran al púlpito al frente y que lo mencionaran por nombre y que dieran el hermano ayudó con esto y con aquello y con lo otro, así es que le vamos a dar un obsequio al hermano por que es simbólico por todo lo que él ha dado a la iglesia. Hermanos, eso no es lo que dice acá Mateo. Eso nos dice para que tu limosna sea en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te lo recompensará en público. Ahí está el concepto de la recompensa, lo que yo estaba mencionando antes, que Dios nos va a pagar a cada uno conforme a nuestras obras. Luego leo en Mateo 16:27, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. En la versión Dios habla hoy dice, y entonces recompensará a cada uno conforme a lo que haya hecho. Así es que realmente debemos ser muy cuidadosos con lo que estamos haciendo. Lucas 6:23, gozaos en aquel día y alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Bien, luego segunda de Timoteo 4:8, este versículo en Lucas está un poco sacado fuera de contexto porque Jesús está hablando a aquellos que habían maltratado a los antepasados, de estas personas a los profetas. Y realmente nuevamente les está repitiendo lo que dijo en Mateo 6:16-27. Dios
recompensará o pagará a cada uno conforme a sus obras, conforme a lo que haya hecho. Les estoy diciendo, ustedes van a tener su recompensa. Básicamente ese es el tema subyacente de estos versículos. Y acá Pablo en 2 de Timoteo 4:8 está diciendo, por lo demás, acá este es un versículo bellísimo que viene, de hecho quizás me gustaría regresar, más bien ampliar y no leer solo 2 de Timoteo 4:8, sino eh, leer de los versículos anteriores. Vamos a ver, 2 de Timoteo 4:8, y vamos a leer desde el 6, porque yo ya estoy, acá Pablo se encontraba en Roma, y había sido llevado por realmente el emperador que estaba reinando en ese momento en Roma era Nerón, y había sido llevado ya a Nerón una o dos veces, pero en una de las ocasiones en la que fue llevado, realmente ya fue ejecutado. Y Pablo aquí les estaba escribiendo a Timoteo, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, y acá está la recompensa. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Hermanos, acá nuevamente está el concepto de la justicia, y los voy a llevar para ir finalizando realmente donde se muestra la justicia de Dios ya al fin del tiempo, donde Dios básicamente establece su venganza, pero no es una venganza, sino que es un justo juicio, y se encuentra en Apocalipsis 19. Y yo creo que lo he mencionado anteriormente, pero lo vuelvo a mencionar. Acá en estas alabanzas existe un término griego que es aleluya, que no es el mismo aleluya con H del hebreo. Si ustedes lo buscan en la concordancia de Strong, ese término únicamente está en esta sección de Apocalipsis, y solo aparece como tal acá, ese aleluya, que quiere decir realmente que Dios es vindicado entre todo el universo y digno de ser alabado porque Él es justo. Leamos Apocalipsis 19, dice, después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía, aleluya. Ese es el primer término que encontramos allí, que únicamente está en este sector de la Biblia, no se va a encontrar en ninguna otra parte de la Biblia, ese término como tal. Salvación y honra y gloria y poder son del Señor nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos. Aquí los redimidos están reconociendo que los juicios de Dios son verdaderos y justos, y también Satanás y su hueste van a reconocer que los juicios de Dios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido la tierra con su fornicación, y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron, aleluya. Y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono, y decían, amén, aleluya nuevamente. Y salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya nuevamente, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y demos de gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Hermanos, finalmente, espero, como les mencionaba en veces anteriores, que todos ustedes y yo nos encontremos en ese mar de vidrio y cantando el cántico de Moisés y del Cordero, y podamos eh, finalmente cantar aleluya con todos los redimidos, así como lo hemos visto, y reconocer que los juicios de Dios son justos. Eran, son y serán siempre justos, porque Dios es el mismo ayer, hoy y por la eternidad. Y Jesús no ha cambiado, y es nuestro Redentor quien está intercediendo actualmente por nosotros en el santuario celestial. Y que el Espíritu Santo nos está guiando y nos está mostrando toda la verdad,
y llevando en este camino hacia la salvación a lo largo de todo este proceso de santificación. Así que la venganza no nos pertenece, hermanos, la venganza es de Dios, pero en su caso es el justo juicio por las obras de cada uno de nosotros y de toda la humanidad como un conjunto, que al final reconocerá que Dios es amor y que Dios es justicia. Que Dios les bendiga grandemente.